Vamos a sumergirnos en un campo de batalla muy particular. No uno con trincheras y soldados, sino uno mucho más silencioso pero igual de decisivo. Las aulas. En concreto, las de Argentina, a caballo entre el siglo XIX y el XX. Porque lo que se estaba librando allí no era una simple lección de historia o matemáticas. No. Era, ni más ni menos, que una guerra total por el alma de una nación. Fijaos bien en esto. No casarse, no andar en compañía de hombres, estar en casa a las 8 de la tarde. Parece sacado de una novela distópica, ¿verdad? Pues no, era un contrato real, un contrato para maestras en 1923. Esto nos da una pista muy clara de lo que estaba en juego. El control sobre la vida de estas mujeres era absoluto, porque su misión iba mucho más allá de enseñar a leer. El aula, está claro, no era un lugar cualquiera, era un territorio en disputa y las reglas eran, como veis, durísimas. Y aquí llegamos a la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tanto control sobre una maestra? Bueno, pues porque ese contrato era solo la punta del iceberg de una lucha muchísimo más grande, una lucha a escala nacional. Se estaba decidiendo algo fundamental. ¿Qué significaba ser argentino? ¿Quién tenía el poder de moldear a las nuevas generaciones? Y, en definitiva, ¿para qué servía la educación? Vale, pues para desenredar este lío vamos a empezar por una de las dos partes en conflicto, el Estado. Porque el Estado argentino tenía un plan gigantesco, para hacer frente a un reto que era de verdad monumental. Y en el centro de ese plan, su arma secreta, estaba la escuela. Mirad este número, que es una auténtica barbaridad. 2 millones. 2 millones de inmigrantes llegando a Argentina en apenas unas décadas. Para que nos hagamos una idea, más de la mitad de la población de Buenos Aires era extranjera. ¡La mitad! Un crisol de italianos, españoles, alemanes. Para la élite que gobernaba esto era un problema. La pregunta que les quitaba el sueño era, ¿cómo creamos una nación, una sola nación, con todo este mosaico? La respuesta que encontraron fue tajante, a través de la escuela. Y esta fue su herramienta, su gran apuesta, la Ley 1420. Ojo, que esta ley fue toda una revolución para la época. Establecía que la educación primaria sería gratuita, obligatoria y, aquí está la clave de todo, laica. Era, en esencia, la gran maquinaria para argentinizar. La idea era meter en ello a todos esos niños, hijos de inmigrantes, y sacarlos por el otro lado convertidos en ciudadanos argentinos. Pero claro, que nadie piense que esto se aprobó con un aplauso unánime, ni mucho menos. Detrás hubo un debate tremendo. Y aquí vemos el meollo del debate. Era un choque frontal. Por un lado, los liberales que decían, el Estado tiene que tomar las riendas. Necesitamos una escuela moderna, sin religión, para crear ciudadanos para una nueva Argentina. Y en la otra esquina, los conservadores, que se llevaban las manos a la cabeza. De eso nada. La educación es cosa de la familia y sobre todo de la Iglesia. Fue una pelea en toda regla, pero al final ganaron los liberales. Y esa victoria marcó el camino para las décadas siguientes. Ahora bien, una cosa es la ley y otra la realidad. En Buenos Aires, en la capital, la cosa funcionó de maravilla. Un 72% de escolarización. Un exitazo. Pero te alejabas de la capital y el panorama cambiaba radicalmente. Mirad Santiago del Estero. Apenas 1 de cada 4 niños iba a la escuela. La brecha era abismal. Esto le demostró al Estado que con una ley no bastaba. Tenían que meterse hasta el fondo. Y así nació la Ley Laínez, que básicamente les permitió construir escuelas nacionales directamente en las provincias. Pero claro, mientras el Estado montaba toda esta megaestructura educativa, en la otra trinchera se estaba gestando una respuesta. Y no era una respuesta tibia, no. Era una oposición frontal, radical. Eran los anarquistas. Y ellos no querían mejorar la escuela del Estado. Querían dinamitarla y levantar sobre sus cenizas algo totalmente distinto, su propia escuela. Es que no podían ser más opuestos. La escuela del Estado, crear ciudadanos obedientes, leales a la patria, hacer que todos fueran más o menos iguales para mantener el sistema. Y la escuela anarquista, justo lo contrario. Su meta era liberar a la persona, que nadie le dijera qué pensar, desarrollar el pensamiento crítico para, a la larga, cambiar el sistema por completo. Vamos, que no es que tuvieran diferencias, es que eran el día y la noche, un choque de trenes ideológico. Y su propuesta educativa era rompedora, punto por punto. No querían laicismo, querían un laicismo absoluto, todo basado en la ciencia y la razón. Proponían la coeducación, juntar en la misma clase a niños y niñas, a hijos de obreros y de burgueses, algo que hoy nos parece normal, pero que entonces era un escándalo. Y lo más fuerte, una escuela sin la autoridad del maestro, sin himnos ni banderas, y autogestionada por la propia comunidad. Ni Estado ni Iglesia metiendo las narices. Esta frase de Julio Barcos, un pedagogo anarquista clave, lo clava.
El enemigo a batir era el espíritu de rebaño. Para ellos, la escuela estatal era una especie de fábrica de producción en serie. Metías a un niño curioso y creativo por un lado y salía por el otro un ciudadano obediente, uniformado, listo para no dar problemas. Su misión, su gran cruzada, era rescatar al individuo de esa maquinaria. Vale, hemos visto los dos grandes proyectos, las dos ideologías enfrentadas. Pero, ¿y la gente de carne y hueso? ¿Quién estaba en el día a día de esta batalla? Pues aquí entran en escena las protagonistas inesperadas. Las maestras. Mujeres que se vieron atrapadas en medio de esta tormenta, jugando un papel, bueno, llenito de contradicciones. Es que el dato es para caerse de espaldas. El 90%, 9 de cada 10 docentes eran mujeres. Y esto no fue casualidad. El Estado las eligió a conciencia. ¿Por qué? Pues por frases como la de un político de la época que vino a decir que eran perfectas porque eran más sufridas y sobre todo porque no tenían otras ambiciones. O sea, las veían como la mano de obra ideal, barata, dedicada y en teoría dócil, el motor perfecto para su gran proyecto. Pero la realidad fue mucho más compleja. Por un lado, sí, el Estado las formaba para convertirlas en sus soldaditas y las controlaba hasta el extremo. Pero, y aquí viene lo interesante, no fueron tan dóciles como esperaban. De hecho, fueron ellas, las maestras, las que organizaron la primera huelga docente de la historia de Argentina en 1881, por impagos y recortes. O sea, se rebelaron contra el mismo sistema que las había puesto ahí. Y volviendo a los anarquistas, su lucha no se quedó solo en montar 4 escuelas alternativas. Ellos sabían que la educación era algo mucho más grande. Para cambiar las mentes tenían que ir más allá del aula. Y lo que hicieron fue crear toda una red de cultura y educación popular, una auténtica ofensiva mediática e intelectual. Mirad qué lema. Potentísimo. Ni Dios, ni patrón, ni marido. Este era el grito de guerra de La Voz de la Mujer, un periódico anarcofeminista. Iban a por todas, no solo contra el Estado o la Iglesia, sino también contra la autoridad dentro de casa, contra el patriarcado. Una lucha por la liberación total que, claro, conectaba de lleno con la situación de opresión de las maestras. La prensa fue su principal arma. Periódicos como La Protesta eran mucho más que periódicos. Eran como una universidad para la clase obrera. Allí no solo leían las noticias, se formaban, debatían, aprendían política. Muchos, incluso, aprendían a leer con ellos. Y no solo escribían, también actuaban. El teatro fue otra de sus grandes herramientas. Montaban obras muy directas en los barrios obreros. Los buenos eran los trabajadores, los explotados, y los malos, pues los de siempre, el cura, el jefe, el militar. Era una pedagogía muy visual, muy emocional, y funcionaba de maravilla. Y por supuesto, estaban las bibliotecas populares. Centros culturales donde cualquier trabajador podía ir a leer, a coger un libro prohibido en otros sitios, a formarse por su cuenta, sin que nadie le dijera qué tenía que aprender. Eran el culmen de su idea educativa, crear personas autónomas que pensaran por sí mismas. Claro, ante todo este movimiento, esta cultura alternativa que estaba creciendo, el Estado no se iba a quedar quieto. Reaccionó y lo hizo reforzando su propia ofensiva dentro de las aulas. Desplegó todo un arsenal de herramientas patrióticas para asegurarse de que su mensaje era el que calaba. Y estas herramientas, la verdad, nos suenan a todos, porque muchas han llegado hasta hoy. El himno, los actos en los días festivos, izar la bandera, estudiar la vida de los grandes héroes de la patria. El Estado, en el fondo, creó una especie de religión laica, una religión de la patria. Cada uno de estos rituales estaba pensado para inculcar un sentimiento de pertenencia, de lealtad a la nación. Era la contrapartida perfecta al internacionalismo anarquista, la máquina de fabricar patriotismo. Y con esto cerramos el círculo. Esta batalla, este choque brutal de ideas, ayudó a definir cómo es la Argentina de hoy. Pero lo más fascinante es que las preguntas que se hacían entonces siguen increíblemente vivas. ¿Cuál es el objetivo de la escuela? ¿Formar buenos ciudadanos que sigan las normas o formar personas con pensamiento crítico capaces de cuestionarlas? ¿Debe la escuela crear una identidad nacional única o celebrar la diversidad? Ese gran debate que se libró en las aulas argentinas hace más de 100 años sigue, de alguna manera, librándose en las nuestras.